Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vengo a compartirles hoy la continuación de mi proyecto de tesis, ¿sí? Que se titula Un cruce entre artes electrónicas y juegos de rol por streaming en narrativas interactivas. Específicamente, hoy vamos a ver una recorrida sobre la wiki o el repositorio archivo de Bloomalia, un mundo fantástico que inventé para jugar rol de modo casual, que terminó evolucionando en algunas cosas más. Ahí va. El principio, ¿cómo surge esto como idea? Como cualquier GM que dirigió alguna vez algo o que jugó. Eh, Idealmente mi norte fue el de mantener vivo esta idea o hacer hincapié en contar una historia colaborativa, ¿no? Donde, si bien como mencionaban recién algunos en las ponencias anteriores, el GM tiene un rol importante, los jugadores no dejan de ser una parte central del juego, ¿sí? Para esto surge la necesidad de decir, bueno, cómo se acompaña la narración, la historia, el relato a través de ayuda visual, hojas de personaje, objetos en la mesa, props, dados, demás. ¿Y cómo se documenta eso, no? Digo, cada jugador puede tener sus notas de personaje, su bitácora, que, bueno, al mismo tiempo el GM tiene como una misma instancia, pero potenciada de los eventos de la campaña o de la sesión, sea un one shot o algo más prolongado. Y después de documentar estas cosas, aparece la idea de compartirlo, de visibilizarlo, de decir, bueno, va a quedar en la mesa del living de casa, de un centro cultural, de un espacio de juego, o hay potencial de extender el contenido mismo del juego, ¿no? Acá pueden ver un poco, está el link arriba, el sitio que está publicado ahora con el contenido del mundo, en donde hay diferentes estratos en el margen izquierdo, con una jerarquía de las campañas, los personajes, lugares en el mundo, por ahí más wiki en el mejor sentido de la palabra, un mapa que me llevó unos 2-3 meses realizar medio desde cero y por amor al arte. Pero bueno, puntualmente para este trabajo quiero detenerme en un recorrido a través de 3 ejes, ¿sí? Que fueron los que derivaron de mi trabajo de tesis en un vínculo entre las artes electrónicas y los juegos de rol por streaming, y los utilicé en este caso como guía para tomar decisiones a la hora de dar forma a muchos de los elementos de un juego de rol con todas las tangentes que puede tener. Estos 3 ejes son la inmersión, la interactividad y la temporalidad expandida, tal vez el más complicado o el menos usual de los 3. Ahora vamos a detenernos un poco en cómo entendemos a cada uno en este marco, ¿no? En un principio podemos ver a la inmersión o definir a la inmersión en Bloomalia como mundo habitable, partiendo de una idea de Gadamer que fue medio germinal en todo el proceso, del término que él acuña en una publicación que es el elemento lúdico en el arte, y habla sobre el jugar con, en una relación o un vaivén entre jugadores, personajes, reglas y mundo. Él específicamente no usa estos términos, sino que habla sobre 2 partes en diálogo que no tienen un fin específico. Una de las analogías más ricas o más interesantes para plantear es el vaivén de las olas en el mar. Las olas van y vienen, pero mojan las patas de la gente, erosionan las piedras, pero no, su objetivo no es ese. Funcionan por gravedad y demás movimientos en el mundo, y hay una suerte de ida y vuelta, un feedback entre 2 elementos, ¿sí? Por otro lado, Sarah Lynn Bowman especifica o hace un poco más de énfasis en una conexión profunda entre jugador y personaje, ¿sí? Cuando uno habita al otro y habita en el mundo al mismo tiempo. Es decir, hay una relación necesaria que no siempre tiene un fin específico. Nosotros, cuando nos ponemos en el rol de jugador en un juego de rol, creamos un personaje y tenemos una intencionalidad, ¿sí? Como en el vínculo jugador-personaje. Tal vez el vínculo personaje-mundo pasa a ser algo que se desarrolla más a largo plazo. Y volviendo al recorrido de Bloomalia, que es el nombre del mundo, creo que no sé si lo aclaré antes, podemos entender esto en tal vez las acciones que tienen estos personajes
en tiempo real, ¿sí? Ocupan un papel intrínseco en el mundo y en la generación del mismo. ¿Por qué? Porque este mundo nace como un canvas a medio pintar. Yo creo una geografía, creo una división política, un panteón, como GM, como arquitecto en algún punto, pero dejo muchísimas cosas sin decir, con la intención de que eso se conozca a través de los jugadores y obviamente en parte de mi rol como GM u otros GMs que puedan dirigir aventuras o one-shots dentro del mismo mundo, ¿no? Pero esta idea de algo incompleto que solo se va a conocer a través de jugarlo, no vamos a pretender saberlo todo de antemano. Acá podemos ver algunas capturas dentro de lo que es la página, aparecen las diferentes entradas, los diferentes elementos de texto como puntos en una red de nodos a través de un vínculo hipertextual en donde se relacionan, por ejemplo, un personaje tomó una acción en una ciudad, bueno, la descripción de la ciudad por ahí aparece linkeado el nombre de ese personaje o viceversa, y podemos ir saltando de un nodo al otro sin una secuencialidad ordenada o lineal. Acá, por esto sería en un tercer grado de profundidad, o sea, hasta 3 relaciones por nodo, y se empieza a poner un poco más compleja la cosa, hay que meterse a bucear en eso. Por ejemplo, uno de los personajes del grupo de la campaña que se está jugando ahora tiene algunas entradas y descripciones por ahí más técnicas del personaje, un resumen de la hoja del personaje con sus stats, y a la derecha, no creo que se llegue a leer por el tamaño de fuente, pero no, por ahí está más bueno que después se metan en la página y lo investiguen cada uno por su cuenta. Pero bueno, se nota arriba en amarillo que hay algo específico que dijo el jugador, ¿sí? Que quedó registrado en esta wiki, y después hay un poco más de relato, de embellecimiento de estas cosas, ¿no? Saliendo de lo que el jugador propone como historia, qué impacto tiene eso, como mencionábamos recién, en la creación del mundo, ¿no? Por otro lado, mismo detalle para una ciudad, tal vez una porción del continente donde está ubicada la ciudad, el mapa de la ciudad misma, y ver qué puntos de interés hay. Bueno, ¿qué pasó en este punto? Entro al link y veo, esto lo nombraron en tal sesión, o en tal evento, o acá apareció tal personaje, etc. Es un poco reminiscir a estos libros de Elige tu propia aventura, ¿no? Digo, no hay una lectura solamente lineal y secuencial, sino meterse a navegar por el mundo, ¿no? En este caso la wiki, acá hay una versión más ampliada de lo que mostraba recién. Esto involucra muchísimo contenido no publicado en el sitio, ¿sí? Porque obviamente depende de spoilear o no spoilear contenido en base a algo que está en constante generación y que a veces se dificulta que los jugadores tengan información de más y hagan decisiones meta o no. Muchas veces eso es intencional, ¿no? Pero esto da un poco más de escala de profundidad respecto a la inmersión y a los hechos que suceden. En segundo lugar, la interactividad la vamos a plantear en Bloomalia como, dentro de la wiki, como un mundo, un dispositivo navegable, ¿sí? Partiendo de la idea de David Rockeby de estructuras navegables, en donde existe o se define un espacio como una arquitectura conceptual que propone múltiples puntos de vista, que puede pensarse como una articulación de un espacio real, virtual o conceptual, ¿sí? Particularmente dentro de lo que es el streaming, ¿sí? Como plataforma que creció muchísimo en los últimos años, hay un diálogo entre lo analógico, la hoja del personaje, el dado, si se elige tirar un dado en la mesa o si se elige tirar por algún simulador en computadora o simplemente no se usan dados, qué representaciones visuales hay para lo que se está transmitiendo, lo que se está viendo, e incluso dentro de una mesa de juego, ¿no? Si hay por ahí más del lado del cosplay una personificación con disfraz del personaje o no, estamos todos completamente metidos en el teatro de la mente, ¿no? Por el lado de Jennifer Royce, entendemos la idea de promover conductas en búsqueda de la información, ¿sí? Esto relacionado necesariamente con la idea de coautoría, es decir, voy a plantear un archivo, un documento extenso de un montón de información del mundo, no está todo servido, ¿sí? Uno como poniéndose en el rol de GM, o por lo menos mi experiencia es, creé un montón de cosas para secuenciar ciertos eventos. Los personajes, no los jugadores, no van a saber todo, y si el jugador lo sabe, tal vez es contraproducente. Entonces hay que manejar con cierto cuidado en el proceso de coautoría la cantidad de información que se pone sobre la mesa, porque a veces es abrumadora. Dentro del sitio de Bloomalia y del mundo en general,
Entender esta estructura navegable está tal vez manifestado en cada decisión que abre distintos puntos de vista, desde lo que puede interpretar un personaje o un jugador, o desde lo que podemos interpretar nosotros como navegantes del archivo. En qué ciudad quiero ir a ver qué pasa, en qué campaña quiero ver qué pasó algo, qué personaje dijo qué cosa. Ahí es donde empiezo a yo interactuar con eso desde un lado más externo a lo analógico de estar 5 o 6 personas alrededor de una mesa jugando el juego en sí mismo. Acá hay unas pequeñas digo porque son grandes, pero se ven chicos los elementos, medio conspiranoico con los hilos rojos que se conectan, pero elementos que yo utilicé como estrategia para empezar a plasmar un poco algunos de los eventos que tenía en mente y otros de los eventos que fueron agregándose a eso, ¿no? Acá vemos un caso específico en donde abajo a la izquierda se ve el personaje, uno de los personajes del grupo central, que es un medio orco, que viene de una ciudad, tiene un encuentro con una capitana fantasma, a través de eso consigue un objeto, ese objeto después le posibilita tener otra interacción con otro personaje más adelante en la historia, y es algo que no se planteó desde el vamos así. En muchas otras aventuras de rol han visto situaciones similares, ¿no? Pero esto me sirve como ejemplo de decir, creo que no sé si llega a ver bien el color arriba, este del medio era para marcar el láser, ¿no? Sí. Es que la pantalla es medio engañosa, pero... Sí, ok. Bueno, la línea que está casi arriba de todo tiene un color un poquito más... ¿Quieres que lo acerque? No pasa nada. Se ven 4 rectángulos verticales de un color similar, que es medio violeta oscuro. Esas son 4 sesiones diferentes. Más allá del detalle de lo que dice adentro, hay un orden secuencial de cómo fueron sucediendo las cosas para tener una ayuda visual. Y como algo que tal vez sucede en la sesión 4, sin querer termina teniendo inferencia en la sesión 9 o viceversa, ¿no? Algo que se concluye en la sesión 9 viene planteándose desde antes sin ponerlo como en el spotlight o en el foco de atención. Por último, dentro de los 3 ejes, la temporalidad expandida tal vez viene a resumirse como relato no lineal, ¿sí? Barthes plantea esta idea de núcleos narrativos que se sostienen en indicios y orientan la interpretación a abrir múltiples caminos en el relato, un poco vinculado con esta idea de estructuras navegables que planteamos recién. Y Hiskes, en otra instancia, habla sobre cómo cada uno de estos nodos funciona como parte o punto del progreso narrativo, ¿sí? Donde algunas elecciones determinan la potencial trayectoria, ¿no? Como esta cosa de un tren que puede ir hacia ese lado y ya si miramos hacia la izquierda, por decir, va a ser más difícil llegar a la derecha en concepto de la linealidad. Emily Friedman refiere a estrategias de compresión en el tiempo, clave destacar compresión, no comprensión, no de entender, sino de comprimir, en el tiempo narrativo de los juegos de rol para presentar el contenido, ¿sí? El trabajo de ella se aboca mucho a los juegos de rol por streaming, a estrategias de, hacer reels para YouTube, para Instagram, tuitear, hacer recortes, videos que por ahí una sesión dura 4 horas, bueno, tenemos que presentarlo en 1 minuto, 2, media hora como mucho para tener una recapitulación. Blumalia, en el sitio lo que planteo es, tendiendo a una cronología secuencial generalmente, porque si hacemos una aventura prolongada, van a ser eventos consecuentes, el sitio desarticula un poco eso y aparece como esta idea de el objeto de ayuda, de decir, bueno, tengo mis notas de personaje, pero no puedo leer las notas de los otros personajes, tampoco puedo leer las notas del GM, pero sí tengo refiriendo tal vez a Pokémon como referencia, un Pokédex, donde puedo entrar al sitio y decir, ¿qué había pasado en esta ciudad? Y rápido, durante la sesión, sin romper demasiado la inmersión, puedo chequear ágilmente el nombre de la ciudad, el nombre del general o lo que sea, y automáticamente se vuelve más corto ese tiempo, ¿no? Mismo que plantear una minuta, que generalmente leemos antes de arrancar las sesiones, para refrescar, como todos adultos, jugamos una vez por mes, nos pasan un montón de cosas en el medio, no es fácil mantener fresco todo el contenido. Acá hay un ejemplo muy claro de temporalidad expandida, ¿sí? Jugamos hasta ahora 13 sesiones de la campaña central y entre la sesión 4 y 5 hubo un impasse en donde no jugamos y hicimos 2 one-shots con grupos distintos de gente, ¿sí? Que no eran los de la party central. El primero permitió poner en el centro de la historieta a un personaje, que eventualmente después decidió decir, che, me gustó el one-shot, quiero seguir jugando, incorporarlo a un circuito por ahí más estable. Bueno, ya habían pasado varias sesiones,
incorporamos a tu personaje, si querés hacer eso. Si no, podemos plantear un personaje nuevo. No, me interesa que sigamos con la historieta de el one shot y qué pasó después de eso, ¿no? ¿Qué efectos tuvo, qué repercusión tiene las acciones en el mundo de Bloomalia lo que hizo este personaje? Contrapuestamente, si es que existe la palabra, ese es el que está arriba que estoy hablando, ¿no? Que después termina sumándose al grupo principal. El personaje que está abajo es una suerte de, imagínense que el one shot era algo así como los Juegos del Hambre con Masterchef, en donde resultó victorioso de la competencia y el dios del inframundo le concedió un deseo. 10 sesiones después, estaba esto inconcluso. Cierre del arco final, se abre un portal y aparece este personaje que, o casualidad, fue interpretado por uno de los jugadores de la mesa central y se encontró sin saberlo con su propio yo del otro lado. Fue como, la expresión fue realmente genuina de sorpresa y decir, ok, esto no estaba descolgado, no fue solamente un one shot para divertirnos. Misma secuencialidad de eventos y redes de cosas por ahí planeadas, ¿sí? Eventos principales que están diagramados y hay un orden, por poner una palabra que es un poco fuerte, y potenciales eventos secundarios que no necesariamente van a suceder, ¿sí? Como GM, yo trato de sí tener un orden, bueno, más o menos quiero que lleguemos para acá, vayamos para allá y resultemos en esta otra cosa. En el medio pueden pasar infinitas tangentes. Acá, esto está dentro de la sección de campañas, ¿sí? Y está armada la tabla con la entrada del episodio, ¿sí? De la sesión 1, 2, 3 hasta la 13, la fecha en la que se jugó en nuestro mundo real en la Tierra y la fecha en la que se jugó en el mundo de fantasía de Bloomalia, y un pequeño resumen. Ya ven que empiezan a aparecer todos los elementos en naranja, son vínculos que están mostrados en el mapa de nodos y pueden empezar a decir, este personaje estaba acá, ok, salió de esta sesión. Este es un pequeño pantallazo de la primera sesión, ¿sí? De la minuta de la primera sesión, en donde acá se ve puesto en práctica una de las estrategias de compresión, que es una minuta, ¿sí? Tener en no más de 10 líneas, 3 para la introducción, 2 para el inicio y por ahí 4 para el desenlace. ¿Qué fue lo que pasó la sesión pasada? ¿Qué hizo este personaje? ¿Con quién interactuó? ¿A dónde llegó eso? ¿Y cómo se resolvió? Los detalles los tenemos todos en la memoria, los jajas, las tiradas de dados y demás. Esto es, de nuevo, una mera herramienta para poder facilitar el uso el uso en el diálogo GM-jugador, jugador-GM, tener un juego ágil y que no se atonte, sin ser peyorativo con la palabra, el flow del juego, ¿sí? Que podamos, las 2-3 horas que le dedicamos a jugar, la pasemos bien. Para recapitular, un pequeño árbol de elementos, ¿sí? en el sitio que representan tal vez los tres ¿Está en la página también? Esto no, pero lo puedo llegar a publicar porque está creado. Igual queda grabada la presentación. Sí. La página está disponible para que accedan en cualquier momento. Esto es meramente una representación tal vez más amigable del árbol y de jerarquías que está en la columna izquierda, donde están las subcarpetas y los documentos en sí por título. Acá van a ver que hay, dentro de lo que es Lore, 3 entradas para los continentes, 9 para las regiones y creo que 62 para las naciones. Después hay en extras, creo que las imágenes no están como entradas sueltas, pero sí están llamadas en la jerarquía de cada uno de los archivos. Hay más de 450, si no me equivoco, que fueron surgiendo por necesidad. No es que yo dije, voy a hacer un montón de imágenes para ayudar a la comprensión de antemano. Y para redondear, no quería dejar de hablar sobre 3 puntos claves. Bloomalia se consolida como un archivo digital vivo, simultáneamente registro, obra interactiva y extensión de la mesa de rol, ¿sí? No es solamente lo que jugamos en el mundo, sino esto existe también como un complemento, el sitio. Este recorrido es una operación que cuestiona un poco las fronteras rígidas entre arte y juego y al mismo tiempo propone un modelo híbrido en función de lo analógico y lo digital. No nos quedemos solo con la hoja de personaje y los dados en la mesa, sino hablemos bien de las herramientas digitales que a veces son más una distracción que otra cosa. Y para retomar esta idea de contar una historia colaborativa, quiero invitarlos a que visiten el sitio, que exploren las historias y que sean parte de animarse a recorrer este mundo de forma activa, no solamente
las tantas sesiones o que hayamos podido jugar como GMs o jugadores. Y los dejo con el QR para entrar al sitio, está el link ahí. Una imagen del mundo completo que no conocemos ni el 3% todavía. Bueno, muchísimas gracias. Bien, pasamos a nuestra sección de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer algo más? Bien, por este lado, por favor. Sí. Me quedó la pregunta justamente vos, como máster, vas a ser el primero. Pregunta rápida, vos serías el máster en esta campaña, bien. Claramente vos tenés un montón de cosas que podés traer, de hecho, ya planteaste el hecho de que trajiste, muchas veces eso. Pero pienso que en el concepto de... ¿Existe tal vez un apartado o una página donde los jugadores pueden ver qué intentar proponer para esta partida? ¿O simplemente van dispuestos, digamos, a interactuar de su personaje y más que nada vos tratás de gestionar eso? Ok, eso, como existir no existe en la página, sí existe en el armado de las sesiones y en los diálogos post y pre-sesión. La mayoría de las entradas que están relacionadas a los jugadores son diálogos con los jugadores, perdón, que las entradas de los personajes surgen a partir del diálogo con los jugadores y de las propuestas de ellos que yo las publico, cuando ellos las pueden ver de forma pública, vale la redundancia. Che, acá faltó que el traje que me compré era de color, no sé, cuadrillé marrón, porque era un re detalle para lo que viene después. Dale. No tienen la autonomía para ingresar datos todavía, está la idea de desarrollarlo como más una suerte de formulario, si se quiere, con las infinitas potencialidades que tiene eso a abrir la creación de mundo colaborativa, ¿no? Pero están comprendidas dentro de, por ahí, el diálogo justo antes de la sesión, donde revisamos la minuta, y el diálogo posesión, che, ¿qué faltó? ¿Qué sobró? ¿Qué hacemos para la próxima? Desde ahí es donde también van moldeando los jugadores la dirección de la historia, básicamente. Gracias. Adelante, Gerardo, por favor. ¿Ahí alguien había levantado la mano para preguntar? Ah, sí, yo quería consultar tus redes, info, contacto. Soy una persona que no usa demasiadas redes sociales. Debería... LinkedIn sí. Tomás Paradela Campos es mi nombre, me pueden encontrar ahí. Si no, el sitio es blumalia.xyz y tengo que eventualmente, esto tendrá unos 7 meses como mucho de publicado, y esta es la primera instancia en donde realmente se abren las puertas a, bueno, empezar a ver qué pasa con esto cuando está realmente a disposición de cualquier persona que entre al link y lo pueda ver. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias, es muy interesante. Coincide con algo que yo había soñado, pero no había soñado. Noción de cómo sería. Y bueno, más que una pregunta, es una petición. Por favor, estas redes, esta clarificación es algo que, bueno, a mí me serviría mucho y estoy seguro que muchas otras personas, si llegara a haber una posibilidad, bueno, si no usas redes, o sea, en algún lado donde se pueda ver, por ejemplo, esta ejemplificación de los nodos Sí. en la línea de tiempo, que es sumamente útil. Bien, un poco acompañando a la pregunta, no pregunta, la idea de esto es, sin más, también hacer extensiva la idea de, para la comunidad, de decir, por lo menos desde mi perspectiva y desde los grupos de juego que tengo, no veo tanto énfasis en la documentación de los juegos en sí mismos, ¿sí? Y a través de eso se conocen estrategias de diferentes GM, es decir, che, solo voy a representar mi campaña a través de texto, a través de imágenes, a través de lo que se quiera. Creo que es un poco también decir, bueno, si bien yo estoy planteando un mundo que es a medio pintar, como decía, abrir la puerta y decir, che, mi proceso creativo fue este, y diseccionarlo sobre la mesa, básicamente. No más allá del spoiler o el lore drop de en esta ciudad pasa esto y lo otro. Me interesa también compartir como proyecto, abstrayéndonos un poquito de la fantasía, el proceso de documentación, que es un híbrido entre la parte más académica y la parte más lúdica, ¿no? Yo empecé a hacer esto dibujando un mapa un día por amor al arte, y de repente me encontré escribiendo y documentando y generando imágenes y un montón de cosas que fue como, che, ok, vamos a empujar este carrito. Hay una pequeña fórmula detrás de esto en concepto de lo que es publicar el sitio, que creo que puede servir para dar más visibilidad, que una de mis, ¿cómo se dice? Mis errores tal vez, o mis
problemas es decir, che, vengo laburando esto hace un montón, mi círculo medianamente cercano lo conoce, mi coautor de tesis, che, acá está esta posibilidad de presentarlo en un coloquio de red investigadora de juegos de rol. Abrí las puertas y metete en otra cosa, ¿no? Digo, el trabajo académico de tesis tal vez pecó un poco de estar muy del lado de las artes electrónicas y no tanto de los juegos de rol, siendo que es un ámbito no tan visibilizado. Y mi intención justamente era esa, che, juntemos el terreno. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Pues muchísimas gracias. Quisiera recordarles que esta ponencia pueden encontrarla en nuestro cronograma, manera de resumen, en la página 60. Muchas gracias, Tomás. Gracias.